días a todos. Siempre es una bendición compartir la palabra con vosotros y más en estos días especiales, ¿no? Que casi todo el mundo se celebra el nacimiento de Jesús. Y las calles son adornadas, son iluminadas, se cantan villancicos, se ponen árboles de Navidad, ¿verdad? Se envían cartas a los Reyes Magos. ¿Os habéis portado bien? ¿Os mandarán carbón? Yo carbón, mucho carbón. Comemos turrones, comemos polvorones. Algunos de nosotros, yo soy el primero que en estos días comemos más de la cuenta, ¿verdad? Sabemos que en enero vamos a tener que arrepentirnos mucho. Son días de fiesta, son días especiales, son días bonitos. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene todo que ver con la llegada del Mesías, todas estas festividades que se celebran hoy en día, en estas fechas? Nosotros como iglesia, ¿cómo debemos entender, analizar y vivir esta verdad que se vive en el mundo? Y para hablar de ello, os pido que me acompañéis al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar, ¿sí? ¿Oramos? Señor, gracias por esta palabra tan hermosa, porque nos enfoca y nos ubica en lo que realmente es la Navidad, el anuncio de que tú naciste, Jesús. Te alabamos, te adoramos y queremos comprender mejor lo que significan estas palabras y que eso nos impulse en tu gracia a una adoración más precisa, que te agrade, Señor, y que nuestro corazón se encienda de pasión por ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en este mundo de manera justa, discerniendo todas las cosas y haciendo tu voluntad, siendo de tu agrado en todo lo que hacemos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el mundo puede tener muchas versiones y muchas opiniones acerca de cómo es la Navidad y de lo que significa, pero la Escritura nos ofrece un relato preciso y un relato fiel de lo que ocurrió en este evento. Dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tenemos que trasladarnos a ese momento histórico, a ese tiempo, en ese lugar, y vemos a María, que era una joven judía en Belén, una joven normal y corriente, y esta chica se había desposado con un judío que se llamaba José. Ahora, en la cultura judía, el desposorio era un acto de compromiso para el matrimonio entre dos personas. Esto es lo que significaba el desposorio judío. De manera que cuando una pareja se desposaba, ya estaban comprometidos formalmente. El desposorio era un tiempo en que la pareja se podía preparar y se entendía de forma social, y ellos también entendían esto, los que se comprometían, que la boda iba a celebrarse con toda seguridad. No era un quizá, era un vamos a casarnos, y durante ese desposorio se entendía, sí, que el hombre ya era de esa mujer, que esa mujer ya era de ese hombre. Sin embargo, en ese tiempo de desposorio todavía no convivían juntos,
y todavía no tenían relaciones sexuales hasta que se consumara el matrimonio. María y José eran algo así como una pareja de novios, pero este noviazgo no era como el noviazgo que se entiende actualmente en el mundo, que por cierto esa idea de noviazgo mundano se ha colado en la iglesia. Hoy en día, ser novios para el mundo, y en algunas ocasiones así parece ser en algunas congregaciones, significa simplemente ser amigos con derecho a roce para ver lo que pasa en un futuro. Y ya si eso, y si las cosas van muy bien, entonces ya nos comprometeremos. Y cuando nos comprometamos, ya si eso, y si las cosas van muy bien, ya tendremos un compromiso formal. Y mientras tanto, en este estado de limbo, en el que no hay un compromiso formal, la gente que se inmiscuye en este tipo de relaciones pretende disfrutar de todas las bendiciones del matrimonio, pero sin el compromiso de un pacto. Y vemos cómo en las relaciones de noviazgo de hoy en día, en el mundo, y en algunos casos también, tristemente, en la iglesia, hay gente que tiene relaciones sexuales en el noviazgo, gente que conviven, que van de vacaciones juntos, que duermen juntos, que se despiertan juntos, que se hacen el colacao juntos, que se sacan las lagañas juntos, todo juntos, pero sin ser todavía un matrimonio. Y yo quiero aprovechar este mensaje para decir que este tipo de relaciones de noviazgo están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Iglesia, las relaciones sexuales son para el matrimonio, no para el amor. Que yo esté muy enamorado de alguien no me da derecho a acostarme con esa persona y al revés. Las relaciones sexuales son para el matrimonio, no para el amor. Los privilegios de las relaciones entre un hombre y una mujer son después de haber realizado el pacto matrimonial. Y antes de eso, acceder a esos privilegios, tener relaciones sexuales, tener convivencia juntos, pasar límites, todo eso es pecado a los ojos del Señor. Y vivimos en días en que los chicos y las chicas pasan muchos límites antes del matrimonio. Y debemos tener cuidado y poner esos límites bien marcados, que nos los marca el Señor, para tener entre nosotros relaciones sanas, relaciones que agraden al Señor. Los cristianos debemos llegar al matrimonio aprobados, con una conciencia limpia, sin tener nada de lo que arrepentirnos cuando vayamos camino al altar. Y yo quiero preguntaros a los que estáis en momentos de noviazgo, ¿estáis andando en santidad? ¿Estáis guardando los límites? Este no es tiempo para tener relaciones sexuales, sino para fortalecer una relación de amistad, de amor. Es tiempo para llegar a acuerdos, para conoceros, para planificar cómo será vuestra vida juntos. Y yo os animo, te animo, a vivir este tiempo de esta manera para la gloria del Señor, para el gozo de tu alma y para la salud de tu futura relación matrimonial. Dios no va a bendecir cualquier otra cosa que no sea caminar en santidad. Y este era el caso de María y de José. Ellos todavía no eran un matrimonio, pero ya estaban formalmente comprometidos para ser un matrimonio. De manera que para José, María ya era su esposa, para María, José ya era su marido, porque iban a casarse con total seguridad, pero el matrimonio aún no había sido consumado en ningún sentido. Ellos se habían hecho una promesa pública, firme, pero todavía no habían consumado ese pacto. Y por esa razón ellos todavía no habían mantenido relaciones sexuales. Y en ese contexto es en el que Mateo nos cuenta que antes que se juntasen, es un eufemismo para hablar de que no habían tenido relaciones, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. El relato nos afirma que María se quedó embarazada sin haber mantenido ningún tipo de relación con José ni ningún otro hombre. Ahora bien, yo no soy ginecólogo, no soy médico, no soy un experto, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que para que una mujer se quede embarazada es necesario que el óvulo de la mujer sea fecundado por el esperma de un hombre. Si eso no ocurre, no hay bebé. Dios lo ha diseñado. Puede ocurrir eso y que no haya bebé. Pero no puede haber bebé sin que ocurra eso. Es imposible. Pero en esta ocasión tenemos a una joven que no había tenido ningún tipo de relación con nadie y que tampoco había sido inseminada de forma artificial, ni in vitro, ni nada de eso, y le estaba creciendo la barriguita. ¿Cómo es eso posible?
el mismo texto nos dice que fue una obra del Espíritu Santo. Estamos ante un acto sobrenatural, el mismo Dios embarazando a una joven de forma milagrosa. Dios, el Espíritu, engendrando un hijo en el vientre de una virgen. Hermanos, Dios fecundando el óvulo de una mujer que no había tenido ningún tipo de relaciones con un hombre, y de esta misteriosa manera la naturaleza de Dios, la naturaleza pura, sin pecado, sin mancha, perfecta, la naturaleza inmaculada de Dios irrumpía en el vientre de una mujer humana, pecadora, débil, impura. Iglesia, la divinidad se hacía carne en la matriz de una simple mujer. ¡Wow! Ahora bien, nosotros estamos deleitándonos con esta maravillosa revelación de Dios. Eso es lo que debería ocurrir en nuestro corazón, un asombro, un deleite, una gratitud por todo lo que implica, y veremos qué implica esto. Estamos aquí escuchando cómo Dios se encarnó en el vientre de una virgen, siendo engendrado por el Espíritu Santo, y 2000 años después podemos gritar aleluya, podemos gritar gloria a Dios, nuestro corazón se regocija al recordar esta preciosa noticia. Estamos disfrutando de lo que es la Navidad. Dios se ha manifestado en carne, se ha engendrado, el Espíritu Santo concibió a un hijo en el vientre de una mujer, y esto nos llena de alegría, ¿verdad? Ahora, yo os invito un momento a ponernos por un momento en la piel de José. Estamos desposados con la chica de nuestros sueños. Estamos enamorados de ella. Nos estamos guardando de no cruzar ningún límite, nos mantenemos puros, la estamos respetando, estamos cuidando a nuestra futura mujer, queremos agradar al Señor, caminamos en santidad, y eso es muy difícil porque ella nos gusta mucho, nos gusta de verdad, pero estamos ahí, manteniendo el tipo, guardando los límites, caminando en santidad, llegando a acuerdos. Le hemos pedido a un amigo que nos ayude a rendir cuentas, que nos vaya supervisando, porque queremos hacer las cosas bien, y estamos en esa dinámica de amor, de sacrificio, de esfuerzo para construir una relación sana con la mujer que nos gusta, teniendo un esfuerzo. Entonces, en ese contexto vamos a ver a nuestra novia con frecuencia, paseamos por Belén, nos reímos juntos, hacemos planes de futuro, pensamos cómo será nuestra boda, cómo será nuestra casita, cómo vamos a ponerle a nuestros hijos, y parece que todo va bien. Pero un día, cuando vamos a buscar a María, vemos que está rara, que tiene un semblante un poco descompuesto, está seria, no le apetece hablar mucho. Y María sabe perfectamente lo que ocurre, porque en el Evangelio de Lucas vemos cómo el ángel se le anuncia a María lo que va a pasar. María sabía lo que le estaba pasando, sabía que ella estaba embarazada del Espíritu Santo, se lo había anunciado el ángel Gabriel. Y está claro que algo le pasa, y tú hablas con ella, pero ¿qué te pasa? Y ella no te lo quiere decir. ¿Qué te pasa? No te lo quiere decir, hasta que al final María se lo suelta todo. José, estoy embarazada. Ahora, imagínate la cara de José. Y María, al ver el asombro, supongo que la indignación, el enfado, el desconcierto de José, le dice, pero de verdad, José, no mal pienses de mí. Yo no te he sido infiel. Lo que pasa es que me visitó el ángel Gabriel y me dijo que iba a concebir un hijo del Espíritu Santo. Ya. No hace falta que os diga yo lo que os sonaría a todos esta historia, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿no, María? ¿Y quién fue? El Gabriel que te lo dijo, ¿no, María? Ya. Yo imagino la confusión, la sorpresa, la rabia que podía estar sintiendo José, porque para él en ese momento estaba más que claro que esa joven a la que él amaba con todo su corazón, permitidme la expresión, en realidad era una lianta, era una fresca. Dice el texto de José, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cuánto tenemos que aprender de José, hermanos? Porque por este texto se entiende que en la mente de José existía la certeza de que María le había traicionado. Él no quería infamarla. ¿Por qué? Porque para él él no se lo tragó. Y en ese momento él podía perfectamente, y más en esa cultura, en ese contexto judío, tomar venganza y avergonzar públicamente a María llevándole a juicio.
y rompiendo el desposorio, ese compromiso, ese pacto de casarnos. Pero José no hizo esto. El texto resalta que José era justo, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que no iba a aprovecharse de la ventaja de la ley para tomar venganza contra María. Mira, José podía estar herido, enfadado, decepcionado, pero eso no lo iba a llevar a hacerle daño a la mujer que quería. De manera que él ya no quería tomarla por mujer, pero iba a dejarla secretamente para no infamarla. No quería problemas. Esto nos enseña algo muy importante. Yo estaba meditando en esto esta semana y también quisiera compartirlo. Iglesia, muchas veces tener razón no es suficiente. Debemos aprender a usar la justicia con misericordia. Hay personas que no se dejan pasar ni una y que emprenden un juicio contra todo lo que se presenta. Mira lo que dice Proverbios: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay personas que no saben tener razón. Y muchas veces, aunque tengamos derecho de ir a juicio porque entendemos que tenemos todas las de ganar, Dios será mucho más honrado, el Señor será más glorificado si aprendemos a sufrir la afrenta, soportar el agravio y buscar la paz. Hermanos, aprendamos a no hacer leña del árbol caído, a ser pacificadores en todos nuestros asuntos. Dios no te ha llamado a ser clarificador, no te ha llamado a ser ajusticiador, te ha llamado a ser pacificador. Obviamente con la verdad por delante, pero con una actitud de paz. Aprendamos de José. José podía vengarse, pero él prefirió dejarla en secreto. José prefirió no hacer el asunto más grande, continuar su vida en paz. Muchas veces nosotros, cuando nos vemos con la razón, tenemos la necesidad de ladrar. Esto es lo justo. Tenemos que ser humildes y aprender a usar la justicia con misericordia, la verdad con gracia. Tener razón es muy peligroso. En esa estaba José, cavilando la manera en que iba a dejar su compromiso con la mujer que amaba, pensando en que no quería hacerle daño, que aunque tenía razón, que todo el pueblo iba a aplaudir a José, que le iba a dar la razón, que tenía la justicia de su parte, él no quería hacer leña del árbol caído, quería dejar a María secretamente y pasar página. Y en esa estaba, cavilando la forma en cómo hacer eso, cuando dice el texto, dice el versículo 20, y pensando él en esto, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gloria al Señor. Yo imagino a José en la cama sin poder dormir, pensando en cómo iba a enfrentarse a esa situación, cómo iba a hablar con María, qué le iba a contar a su entorno cuando finalmente el sueño lo vence y en el sueño el ángel se le aparece revelándole la verdad de todo lo que estaba aconteciendo. Realmente María era inocente. Era verdad, aunque pudiera parecer imposible, era verdad que el hijo que llevaba en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo. Era verdad que todo eso era fruto de un milagro. Era verdad que Dios había intervenido de forma sobrenatural. Y además el hijo se dirige a José diciéndole: hijo de David. Fijaros en este detalle. José, hijo de David. El Antiguo Testamento declara que el Mesías tenía que provenir del linaje de David. Y lo que está diciendo el ángel de forma indirecta es: tú cumples esa función, José. Tú vienes del linaje de David, así que recibe al hijo que está engendrando o que está concibiendo María. José cumplía con ese requisito. José debía cumplir su cometido. Había un propósito por el que José se había desposado con María. José, siendo descendiente de David, debía recibir a ese niño como su hijo para cumplimiento de la profecía. Pero eso no es todo lo que le dice el ángel. Dice que María dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le revela a José que ese niño que iba a nacer era el Mesías esperado de Israel. Ese niño era el Salvador que iba a rescatar a su pueblo de sus pecados. Ese niño era aquel que todo Israel estaba esperando. Ese niño iba a traer liberación y paz a su pueblo, y por esa razón el nombre que debían ponerle era Jesús, Yeshua,
que significa Él salva. Él salva. Ese niño venía para cumplir la profecía de salvación. Dice el mismo texto que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, y ahora cita Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es muy curioso porque en el capítulo 7 de Isaías recibimos esa profecía, y en el contexto está el reino de Judá que está siendo amenazado por el reino del norte, el reino de Israel, que se ha aliado con Siria. Y en Judá, que está el rey Acaz, está muerto de miedo, porque la alianza de Israel con Siria es una bomba, los van a machacar. Y él sabe que los van a machacar, entonces están muertos de miedo. Esto es nuestro final. Y está ahí Judá temeroso, y Isaías le dice: no temas, no temáis, porque habrá un milagro, habrá una señal que será lo que va a traer salvación a su pueblo. Y ahora, esa virgen que iba a concebir a un niño, el texto en Mateo nos revela que es María, y ese niño que iba a nacer es Jesús, porque Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero mucho más allá de eso, ahora el texto nos dice algo más. Ese niño que debía llamarse Jesús, haciendo conexión con la profecía de Isaías, dice que se llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, ese niño que ahora estamos viendo en Mateo 1 que iba a nacer, que es el Salvador, que es el Mesías, lo que vemos en Isaías es que no es simplemente un gran líder, no es simplemente un gran profeta, no es el gran caudillo que iba a dirigir a su pueblo a la victoria definitiva. Este nombre, Emmanuel, nos indica que ese niño que nacería sería Dios mismo con nosotros, Dios encarnado, el creador de los cielos y la tierra. Iba a tomar forma de hombre, pero sin adquirir la naturaleza pecaminosa del hombre. Y esto es impresionante, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, haciéndose hombre, irrumpiendo en la historia, haciéndose semejante a nosotros, pero sin pecado. Dios con nosotros, Emmanuel. Y esto es impresionante. Mira, el apóstol Pablo, cuando escribe acerca de esto, el apóstol alucina y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Grande es este misterio. El Verbo eterno de Dios, siendo engendrado por el Espíritu, cobijándose en el vientre de una mujer, simple, débil. Que el Verbo, dice Juan, fue hecho carne. Ese niño que iba a nacer era Dios con nosotros. Es Dios encarnado. Dios tomando naturaleza de hombre, pero sin pecado. El Hijo eterno siendo engendrado en este mundo, viniendo a este mundo de pecado, de tinieblas, para traer salvación, para traer liberación, para traer perdón, redención y vida eterna a su pueblo. Un niño que es Dios con todos sus atributos, y por tanto un niño que tiene poder para salvar, porque la salvación es de Dios. Y pensando en ese bebé que estaba en ese establo en Belén, dependiendo de su madre, siendo amamantado por una joven judía, llorando porque tenía hambre y siendo necesitado de esa leche materna, porque es un niño con toda la debilidad humana, un niño que necesita del cuidado de su madre. Y al mismo tiempo, ese niño que necesita tomar esa leche para seguir con vida, ese mismo niño es el que está sustentando las galaxias con su poder. ¿Te cabe en la cabeza esto? A mí no. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es Jesús, porque Él salva. Y yo no puedo imaginar la experiencia de José al recibir tal revelación. El texto nos dice que, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José se despertó del sueño y cumplió con la voluntad de Dios, recibiendo a María como su esposa. Ahora, aquí quiero hacer un apunte también. Dice la palabra que José y María, mientras María estaba embarazada, no tuvieron relaciones. Pero cuando dio a luz al niño, dice que no la conoció hasta, pero luego de dar a luz, María y José tuvieron una vida matrimonial normal y corriente, como todos los judíos de su época.
como buenos judíos casados, ellos tuvieron sus relaciones, tuvieron muchos más hijos y por tanto la enseñanza católica de que María nunca tuvo relaciones y que no tuvo más hijos y que es inmaculada eternamente, todo eso no tiene ningún fundamento ni bíblico ni histórico. María es una mujer escogida por Dios para una tarea importante, para una labor impresionante, cobijó al Hijo de Dios en su vientre y debemos alucinar con ella. Cuando estemos en el cielo le damos las gracias muchas veces, pero simplemente una mujer pecadora, necesitada de un Salvador. María y José fueron un matrimonio normal, tuvieron más hijos. Jesús tuvo hermanos en la carne. Pero lo importante de este texto es que finalmente ese niño anunciado había nacido. Dios se había hecho carne y de esta manera Dios había cumplido la promesa que resonaba desde Génesis 3:15, esa promesa de que iba a enviar un redentor al mundo, de que un hijo de mujer iba a salvar al pueblo de sus pecados. Esa promesa que abarca toda la Escritura fue revelada en este momento. Dios había cumplido su promesa en intervenir en la historia para liberar a su pueblo de la maldición del pecado. Y este texto nos enseña el verdadero motivo de lo que estamos celebrando en estos días. Este texto nos relata la mejor noticia que podamos escuchar. Ha nacido el Salvador Jesús, Dios con nosotros. Amén. Así que bueno, para terminar, quisiera hablar de algunas consideraciones prácticas acerca de la Navidad. Lo primero es que las Escrituras no nos mandan, no hay una ordenanza directa de Dios para que celebremos el nacimiento de Jesús en un día concreto, sino más bien, y yo os animo a eso, el cristiano tiene que celebrar la Navidad cada día. Para nosotros cada día es Navidad. Cada día tenemos que vivir celebrando que Jesús nació. Celebrar con gozo, con alegría, con fascinación el misterio de la encarnación. Porque eso es lo que nos da identidad como cristianos, nos abre el lugar para la salvación, nos abre la puerta de esperanza. En segundo lugar, además de que no es un mandamiento y de que es algo que debemos estar celebrando cada día, la realidad es que Jesús no nació el 25 de diciembre. No podemos conocer la fecha exacta de su nacimiento, pero probablemente fuera en primavera o en otoño, por la presencia de pastores. En esa época dicen los expertos que en diciembre no hay pastores en Belén. Están todos en casa porque tienen frío. Así que salen cuando hay pastos. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús, por estas fechas? ¿Por qué razón? Ahora, yo no soy un experto en estos temas, pero la mayoría de historiadores y de eruditos cuentan que es debido a una cuestión de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es cuando una religión se mezcla con tradiciones y con costumbres de otra religión. Y por lo visto, esto es lo que ocurrió cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Hay muchas teorías, podéis investigar más, pero por lo que yo he leído e investigado, parece ser que los romanos celebraban el solsticio de invierno por estas fechas para anunciar que el sol vence a las tinieblas. ¿Qué pasa con el sol? En estas fechas, ¿qué pasa? Pasa que por una cuestión astrológica de los planetas, de cómo está todo montado, el sol empieza a vencerle a la noche. A partir de esta época, los días empiezan a ser cada vez más largos, hasta que es verano, que es guapísimo porque son las 10 de la noche y es de día. A mí me encanta. Pero esto empieza ahora. En el solsticio de invierno empieza que los días cada vez son más largos. El día 20 de enero, el día será más largo que el día 15 de diciembre. ¿Vale? Vamos aumentando. ¿Qué pasa? Que lo que celebraban los romanos es que el sol, la luz, vencía a las tinieblas. Era el solsticio de invierno, lo que le llamaban la Saturnalia. Cuando el Imperio Romano, que celebraba esta fiesta, abraza el cristianismo, ellos hacen la suma de 2 más 2 son 4. ¿Quién es la luz que vence a las tinieblas? ¿Quién es el sol que alumbra la mañana? Jesús. Por lo tanto, se atribuía al nacimiento de Jesús en estas fechas. Por tanto, cuando los romanos abrazan el cristianismo como religión del imperio, aprovechan estas fechas, esta fiesta pagana,
La sincretizan y la aprovechan para celebrar que la luz, el sol, nació. ¿Sí? ¿Se entiende? Jesús es la luz que vence a las tinieblas. Y por lo visto es por esta razón, o por alguna razón parecida a esta, que empezó a celebrarse la Navidad a finales de diciembre. Entonces surge la pregunta, si la Navidad tiene un trasfondo pagano, con simbología pagana, que no tenemos tiempo de entrar en detalles, pero todo lo que es el arbolito, las bolas, todo tiene una simbología del sincretismo, ¿no? Pagana. Bien, ¿por qué entonces los cristianos lo celebramos? ¿Los cristianos podemos celebrar la Navidad sabiendo que tiene este trasfondo? ¿Debemos hacerlo? ¿O estamos participando de algo que no es lícito? A lo largo de la historia ha habido cristianos que han defendido que sí y han habido cristianos que han defendido que no. Yo personalmente pienso que es un asunto de conciencia, que no podemos hacer ley de una cosa ni de la otra. Creo que debemos tener toda la información, por eso estoy compartiendo esto hoy, y después actuar como nuestra conciencia nos dicte. Pero hoy quisiera dar algunos consejos prácticos para los que toman un camino o toman otro camino. Primero voy a hablar de los que deciden que no. Hermanos, los que deciden no celebrar la Navidad o no participar de ella tienen toda la razón de no querer hacerlo. Es cierto que se trata de una fiesta con un trasfondo pagano, es cierto que es una fiesta que no está ordenada por Dios y es cierto que es una fiesta que ha degenerado en un jolgorio mundano que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Sin embargo, debemos recordar que Jesús sí nació y que celebrar su nacimiento en sí mismo no es nada pecaminoso. Este es el punto de Pablo cuando habla en 1 Corintios 8 y 10. Os animo a estudiar estos pasajes con más detalle. La enseñanza de Pablo con este asunto de la idolatría, del paganismo, del sincretismo es la siguiente. Aunque la idolatría tiene conexiones con los asuntos materiales, con los arbolitos, con las bolas, con la carne, aunque tiene sus conexiones, realmente en el fondo la idolatría no tiene nada que ver con eso, es un asunto del corazón. Por lo tanto, un ídolo en sí mismo no es nada, a no ser que nosotros en nuestra conciencia le atribuyamos ese significado. Es una cuestión espiritual. Por tanto, si a tu conciencia le afecta participar de ciertas cosas y te ves arrastrado a esa idolatría, entonces abstente de participar, no lo hagas. Pero los que tomáis este camino de no hacerlo, tenéis que tener mucho cuidado de no juzgar al hermano que sí participa. Cada uno actúe conforme a su conciencia, pero que nadie juzgue al que lo entiende de otra manera. Yo he visto a hermanos dividirse por estas cuestiones, a iglesias enfadarse y dividirse por estas cuestiones de conciencia, y me parece muy triste. En la primera iglesia de la que yo fui miembro, no se celebraba la Navidad, se entendía que esto era pagano, que era idolatría, que era pecado participar de ello, y a mí me enseñaron de esa manera. En esa iglesia se denunciaba esto como idolatría y se denunciaba como un idólatra a todo el que participaba de esto. Se hacían ayunos el día 25, todo el mundo se quedaba en casa comiendo arroz blanco porque era pecado comer turrones. De verdad, ¿eh? Y yo fui enseñado y afectado por estas doctrinas. Y claro, para mí, yo veía un árbol de Navidad y veía a Lucifer. Y yo llegué a decirle, mi madre que está aquí presente, yo llegué a decirle a mi madre sentado, yo no voy a venir a Navidad, en casa por Navidad, porque esa fiesta es del diablo. Y los que participáis os vais al infierno. Yo llevaba meses en el Señor. Tú imagínate mi madre lo que pensaba de mí, de la iglesia a la que iba. Ya pobrecillo, mi Jimmy está quedándose majarita. El pobre. Claro, ella preocupada. Dice, bueno, cariño, tú estás bien, hijo. Pero más eso, ella porque es un amor y me quiere mucho y me lo aguanta todo, pero ¿os imagináis el daño que yo hice a mi familia? Porque yo estoy imponiendo como ley en mi inmadurez, algo que no es ley. Y yo vi mis primeras Navidades como cristiano, las viví solo en mi casa mientras mi familia se reunía. Esto es un grave error, hermanos. Esto está mal. Porque aunque pueda haber una verdad de fondo,
no debemos establecer como ley lo que es un asunto de conciencia y mucho menos tratar de atar las conciencias de los demás, juzgándoles para que entiendan las cosas como nosotros las vemos y que actúen conforme a nuestra propia sensibilidad. Esta forma de entender el Evangelio legalista, de intentar atar las conciencias y afectar a los demás para imponerles nuestra sensibilidad, es sectaria, es inmadura, es muy peligrosa y no tiene nada que ver con el espíritu de las Escrituras. Es una señal de madurez y de amor cristiano entender que en estas cuestiones hay diferentes formas de entenderlo, hay diferentes conciencias, por tanto no debemos juzgar al que lo vive de una forma distinta a la nuestra. Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para pelearos, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil es vegetariano, solo come legumbres, el pobre. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí está el punto clave. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Nosotros no somos los señores de nadie. Tú que eres mi hermano, sirves a otro señor, eres un criado ajeno. Entonces tú tienes tu trato con el Señor. Él es el que te juzga. Tú tienes tu relación con Él. Todo lo que no sea ley, yo no puedo imponerte a ti lo que yo piense. Yo no puedo juzgar al criado ajeno. Tú no eres mío, no eres de mi propiedad. Yo no soy el que te mando. Allá el Señor y tú. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Podemos estudiar también Colosenses 2, 1 Corintios 8 y 10. Para hablar de esto, ¿no? De los asuntos de conciencia, de cómo tratar con el hermano que sí, el hermano que no, de ser humildes y amarnos. De manera que si alguien entiende que a causa del trasfondo pagano de la Navidad no debe celebrar esta fiesta porque su conciencia es herida, que no lo haga, que no la celebre, está bien. Que ejerza su libertad en Cristo para quedarse en casa, para no comprar regalos, para no comer turrones, para no poner el árbol, está bien. Pero también que se guarde mucho de juzgar al hermano que lo ve de otra manera. Tengamos amor y humildad los unos para con los otros, hermanos. Sin embargo, también quisiera dirigirme a aquellos que, conociendo la historia detrás de estas fiestas, deciden aprovechar estos días para celebrar de forma especial que Jesús nació. Celebrar lo que hemos expuesto de Mateo 1, del 18 al 25. Aunque sabemos que tenemos que celebrarlo cada día, aprovechamos estas fechas para celebrarlo de una forma especial. Hermanos que tenéis esta postura, el mundo celebra la Navidad banalizando al niño Jesús. Pone luces, canta canciones a la Virgen, a José, a los pastores, a los pececillos, a la Virgen de la Macarena, yo qué sé, aquí un montón de gente. Se entregan a la idolatría, comen a la glotonería, comen 4 veces más de lo que necesitan, se emborrachan, se zambullen en el consumismo, el materialismo, el consumismo. Hay gente que se empeña, que quema las tarjetas de crédito en estos días para comprar cosas que no necesita. Gente que entiende que amar a sus hijos es darle muchas cosas. Y los niños al final pasan 3 kilos de todo, abren el regalo y... Pero entienden que amor es dar cosas. Y se entregan a esa vanidad, a ese materialismo, a esa mentira. Y todo esto forma parte del mundo y de sus mentiras, borracheras, drogas, fiesta, compras compulsivas, ilusiones materialistas. Hermano o hermana en el Señor, si vas a celebrar en estos días que Jesús realmente nació, no lo hagas como el mundo lo hace. No te entregues al espíritu navideño. Mira, no te fíes de ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo. ¿Espíritu navideño qué es eso? ¿Qué espíritu es ese? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué es eso, espíritu navideño? Espíritu Santo. Ten discernimiento, ten dominio propio. No compres las mentiras de Satanás. Pero sobre todo, aprovecha estas fechas para hablarle a este mundo perdido de la verdadera Navidad. Aprovecha la ocasión que el mundo te da. El mundo celebra algo que no tiene ni idea de lo que es, pero tú sí.
Aprovecha para hablarle al mundo de Jesús. Dile a este mundo que hace 2000 años Dios vino a traer esperanza. Que el Hijo de Dios fue engendrado en el vientre de una virgen. Dile que ese niño es Jesús porque Él puede salvarles de todos sus pecados. Diles que ese niño es Emmanuel porque Dios se encarnó. Porque Dios está con nosotros en Cristo, porque realmente Dios es el único que puede traer salvación, porque la salvación es del Señor. Dile al mundo si quieres que Jesús, con toda seguridad, no nació el 25 de diciembre, pero también podemos decir que Jesús sí nació, que el misterio de la piedad es impresionante, que Dios fue manifestado en carne. Dile a este mundo y dite a ti mismo que vengan al Salvador que nació, pero que no lo hagan con fiestas banales y con villancicos heréticos, sino que lo hagan con arrepentimiento y fe. Que se arrepientan y crean en Jesús para que tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, que el Evangelio sea predicado en estos días de forma poderosa y podamos explicarles a este mundo perdido lo que significa realmente la Navidad. Porque realmente lo que hemos leído, esta historia, el nacimiento de Jesucristo fue así, eso ocurrió. Jesús nació y vino a traer esperanza a este mundo perdido. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la Navidad. Independientemente de cuál es nuestra sensibilidad en este asunto, todos podemos estar de acuerdo en que celebrar que tú te encarnaste es algo que debemos hacer. Y debemos profundizar en ello, Señor, que nuestro corazón se expanda ante este mundo que te necesita y podamos predicar de forma fiel en estos días que hay salvación en Cristo. Ayúdanos, Señor, a comportarnos de una forma digna del Evangelio en estos días, a no dejarnos llevar por las mentiras del enemigo, a amarnos los unos a los otros y a bendecirnos, aprovechando estas fechas para anunciar al mundo que tú eres Jesús porque tú salvas, que tú eres Emmanuel, porque eres Dios con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.